Bueno, hola, ¿cómo están chicos? ¿Cómo los trata el frío? A todos los que están acá. Sí, se me está murmurar. Les cuento que Adrián me avisó hace 48 horas que tenía que ser la moderadora, pero encantada vine, me encanta poder charlar, me encanta obviamente compartir el cine de terror. Es una pasión, ¿no? Que también compartimos todos. Además, creo que además de realizadores, todos somos también fanáticos en algún sentido. Y es lindo poder charlar, es lindo que haya una comunidad de gente y en la que podamos compartir el arte, ¿no? Desde ese lugar. Así que, bueno, como no, me armé una lista de preguntitas como para hacer más o menos de las que tenía pensadas. Fabián me dijo que tenían ya armado el panel, o sea que No tenemos casi armado, que... tuvimos un minuto y medio recién acá para decir quién empieza a hablar y nada más que eso. Si querés lo dejo, pero me gustaría también hacer unas preguntas y obviamente después también invitar al público a que haga, porque me parece que mucha gente seguramente tenga preguntas para hacerle de sus películas. Todos calculo que ya son fanáticos de su cine, así que me parece que está bueno también ese vaivén de preguntas si alguien quiere después al final hacer. Vamos a dar ese espacio, me parece que está bueno eso, ¿no? Bueno, no me importa, solo moderadora, hago lo que quiero. Eh, bueno, me gustaría, a mí me gusta mucho saber, y esto es algo personal, pero me gusta que me cuenten, digamos, cómo fue sus inicios en el mundo de el terror. Pero no estoy hablando como realizadores, estoy hablando como desde el lugar del fanatismo, desde el lugar de encontrar el terror. ¿Cómo fue? Desde niños tuvieron ese interés, tuvieron esa como esa intriga por ese mundo. Me gustaría como que me cuenten un poco cuáles fueron, si recuerdan, por ejemplo, cuál fue el primer libro, la primera película o el primer lugar a donde ustedes vieron que dijeron, esto es lo que me gusta, esto es algo que claramente me está llamando. Bueno, vamos a seguir con el plan y arranco yo. Este, bueno, es una pregunta que me han hecho bastante frecuentemente y siempre trato de responder algo diferente para no aburrirme de mí mismo, pero termino siempre diciendo lo mismo. Empecé, antes que del cine, empecé a leer literatura, leía ciencia ficción, Ray Bradbury, cuentos de Poe, en fin, creo que lo que todos estamos acá hemos leído, ¿no? Somos todos amantes de esto, del cine, del terror, de la fantasía. Los autores creo que todos los conocemos. Por suerte se me dio por leer, no sé de dónde lo saqué. Y creo que es algo que hay que defender, la lectura, porque me parece que es el inicio de todo. Y después vino el cine, porque las películas que a mí me gustaban eran películas prohibidas. Ya saben, yo estoy cerca de los 50 ya, entonces mi niñez fue en los 80. Y en los 80 no te dejaban entrar en una película prohibida, ¿no es cierto? Al ser una película violenta y sangrienta o lo que sea, lo tenía medio vedado eso. Entonces, podía haber películas que eran ATP. eh, Así que, de alguna manera, la solución para poder ver películas de terror y sangrientas, que era lo que yo quería ver, fue el VHS y los videoclubs. Digamos, tener la posibilidad de tener una videocasetera en mi casa que llegó tarde, ¿no? Había mucha gente que ya tenía su videocasetera y a mí me llegó más tarde. Entonces me hacía amigo de chicos o chicas que tenían una videocasetera y empezábamos a ver esas películas que no podía ver en cines. Y creo que las primeras películas de terror que recuerdo que me impactaron fueron las clásicas. Tiburón debe ser una película de terror, si se quiere, de Spielberg, ¿no es cierto? Que al día de hoy sigue siendo una película moderna, a mi gusto. Eh, Fright Night, Lost Boys, qué sé yo, películas. Fright Night y Lost Boys no son películas precisamente sangrientas, pero mezclan el terror y el humor de una manera muy interesante. Eh, el Exorcista, o sea, tiro clásicos, ¿no es cierto? Y fíjense que siempre hablo de películas que son hollywoodenses, básicamente. Son como los grandes referentes. Y ese es uno de los temas y de los problemas con los que nos encontramos. Porque básicamente nosotros, que nos gusta ese cine, le hacemos con ese tipo de películas. Y son los referentes que uno tiene, que son películas hechas con muchísima guita, que nosotros no tenemos. Entonces, nos encontramos frente a un problema si queremos emular ese tipo de cine, ¿no es cierto? Y ese problema con el que se encuentra la mayoría de los directores y las directoras que quieren hacer cine de terror en nuestro país, teniendo esos referentes, ¿no es cierto?
Después con el tiempo uno empieza a ver otro tipo de películas que tal vez se acercan más al cine que nosotros podemos ver, que son tal vez películas europeas, ¿sí? Películas que cuentan el terror de otra manera. Pero esas fueron las primeras películas que a mí me apasionaron. Ciencia ficción, terror, fantasía. No solamente lo visceral o lo sangriento, ¿no? Sino también la fantasía. A mí siempre me llamó mucho la atención. Películas como Laberinto, Leyenda de Ridley Scott, ¿no? Siempre me gustaron estos mundos paralelos, básicamente. Yo también crecí en la misma generación, creo que todos vamos a tener historias parecidas. Mi primer acercamiento creo que fue una nota que salió en el diario que hablaba de los efectos especiales de El último gran héroe, no, de Total Recall, de ¿cómo se llaman? El Vengador del Futuro, que mostraba los maquillajes y lo que era la ciencia ficción, y eso fue, uy, qué lindo esto, muy chiquito. Pero me daba miedo en ese momento que era chiquito, veía una de Freddy o Gremlins y soñaba años, digamos, no las podía ver realmente. Hasta que vi Mal Gusto de Peter Jackson, Bad Taste, y esa fue como un shock, tanto por la cantidad de sangre, sino también porque parecía que la podía hacer uno mismo la película. La veías y decías, che, yo puedo hacer esto, puedo copiar esto con mis amigos. Así que ese fue como lo más fuerte. Y yo hago en realidad un cine con más gore, digamos, le meto ciencia ficción, comedia, pero me cuesta. El terror más que todo creo que me cuesta porque no me asustan a mí las cosas. No me asusta morirme, no tengo muchos miedos. Estoy medio inconsciente. Entonces yo creo que si uno como director no es una autoridad en el tema, es difícil contar o manejar el tema. Así que llego más por el lado de la ciencia ficción. Bueno, yo soy un poco más grande que ellos en realidad, un poquito más grande. Yo pasé los 50, por lo cual podría decir que mi conexión con el terror, con el horror, tal vez es un poco más en los 70, más que en los 80. Si bien tomé toda la cultura del videoclub, el videoclub que dice Fabi del club era porque tenías que tener guita para pertenecer a un club que podías alquilar las películas y verlas cuantas quieras. Eso era realmente algo novedoso y uno buscaba el amigo de guita para poder colarse. Tenía que tener la videocasetera. Esa cultura de la austeridad es la que de alguna manera todos, creo que los cuatro, vivimos esta cultura, no solamente la austeridad por falta de recursos de plata, por ahí de todos clase media, sino también de tecnológicos. Hoy, o sea, el mundo ha cambiado de una manera que yo pienso que muchos de ustedes, los más jóvenes, no se pueden imaginar lo que estoy diciendo. Yo nací en Comodoro Rivadavia y ahí había un solo canal, blanco y negro, televisión Patrick, 14 pulgadas, que yo tenía que pararme y mover la perilla así. El canal 9 de Comodoro Rivadavia, que empezaba a las 4 de la tarde con Jim West. Y se acabó. Después, sí, el show de Leo Ilía y Gachi Ferrari. Tal cual. Pero mi conexión con el horror en realidad viene más de mi infancia, de las vivencias de mi infancia. Yo viví en la Patagonia, es un lugar bastante fuerte, Comodoro Rivadavia, para crecer ahí. De hecho, de ahí íbamos con mi vieja, que era maestra rural, a distintos lugares. Ella daba clases. Pasé, por ejemplo, inviernos en Epuyén o en Camarones. Y esa realidad muy cruda, muy fuerte, vista bajo los ojos de un niño de 6 años, te marca. Recuerdo, por ejemplo, en uno de estos lugares, estos internados, llegó un grupo de titiriteros. Y eso, o sea, no había televisión, eran lugares donde no había televisión. Entonces, eso era algo realmente espeluznante para mí. Uno veía, ¿no?, el teatro y no veías más que la figura que se estaba moviendo y esa voz y el miedo que te generaba lo que podía haber del otro lado. O las películas de Disney, que era lo que llegaba. Por lo cual, yo tengo una fascinación con los relatos de Walt Disney, sobre todo, porque creo que él ha sido un maestro del mal en todo sentido, ¿no? O sea, como profesional también, por lo que se cuenta, y como narrador. Fue un gran narrador, fue un tipo que entendió que para generar miedo
era fundamental la figura del villano. Y el miedo que más nos cala a todos, me parece, es el miedo de cuando somos niños. Después, como dice Pablo, es verdad, uno va creciendo y creo que esos miedos se van transformando en angustias, en depresiones, en otro tipo de cosas derivados del miedo. Pero cuando uno es niño está como más indefenso, ¿no? Está como en esas primeras experiencias y todo es ominoso, todo es siniestro, todo puede ser un peligro. Y mis conexiones vienen de ahí, de esa austeridad, me parece, de lo que reflejó la Patagonia en mi vida de niño. Bueno, hola a todos. Muy contento por compartir este panel con 3 directores que admiro muchísimo, como personas y como profesionales. Bastante cursi lo que estoy diciendo, pero es verdad. En lo particular, mi primera yo creo que arranqué con Brigada A, porque a mí me pasaba que esa búsqueda del realismo, o de ser un crítico insoportable, le disparaban a las personas y no salía sangre. Entonces, claro, porque eran series para todo público, para todo horario, no podían poner los estallidos de la sangre. Y lo que me pasaba ahí era que yo veía tal vez a la noche Desaparecido en Acción, ¿no? La película de Chuck Norris, y sí había sangre, pero al mediodía G.I. Joe explotaban los helicópteros y caían los tipos en paracaídas. Entonces esa frustración de niño me llevó a aferrarme más a el extremo, es decir, la sangre, Desaparecido en Acción, Rambo. Y a mí se me da mucho por la violencia, las armas. Yo me compraba todas las revistas de armas, me compraba mi viejo, revistas de armas. Mi viejo me compraba revistas de armas. Recién ahora me doy cuenta. Qué loco de mierda. Y yo ponía, yo amo la violencia y el terror. Ponía en las viromes, escribía mis viromes de la primaria, en los lápices. Bueno, y una vez le dijeron a mi viejo, Martes 13, parte 3, le dijeron, llévale esta a tu hijo, porque yo fanático de Robocop, porque imagínate la sangre que había ahí. Y Martes 13, parte 3 me hizo, ¡pum! Eso era lo que quería, gore, sangre explícita. Creo que ese fue mi acercamiento al cine de terror. Y después, bueno, comparto obviamente que la mayoría de los gustos, compartiendo la misma generación, comparto seguramente como Fabi, ¿no? Los clásicos que nos llevaban a nosotros en los 80 por el Blockbuster. Yo soy mucho más joven que ellos, pero también veía las películas de los 80. Pero bueno, creo que mi acercamiento fue a la imposibilidad de que Brigada A y los dibujos de G.I. Joe me muestren sangre, que me llevó al extremo y necesité este acercamiento al cine más perturbador, digamos. Bueno, sonaron la alarma porque estaban escuchando un grupo de gente que le gusta las armas de fuego y la sangre y dijeron, no, chao, la mierda, ¿viste? Tocamos. Sí, igual yo dije un montón de cosas porque sabía que no me estaba escuchando nadie por la alarma. Dije las cosas más interesantes. Demi, ahora, perdón, ahora que dijiste que eras crítico y veías el tema de la sangre en todos lados, voy a contar voy a tratar de ser súper breve. En Legiones hay un momento en donde le arrancan la cabeza a un personaje y la cabeza rueda. Y yo estoy convencido de que ese no es un ser humano, sino que es la cáscara de un ser. Y una de las devoluciones de Demi cuando vio el primer corte me dijo, yo le hubiera puesto sangre a la cabeza. O sea, cuando te escuchaba, relacioné eso. Bueno, vos fíjate, a ver, lo que yo llevaba de chico era, yo jugaba con mis Playmobil y mis G.I. Joe, jugaba hacia fuertes, hacía escenografías y yo creía que hacía películas y ellos eran mis actores. Obviamente los mejores eran los G.I. Joe porque tenían más articulación, pero yo compraba témpera roja y fabricaba la sangre. O sea, esa necesidad de realismo. Y claro, metralletas y sangre, y está todo el patio lleno de sangre. Todos mis juguetes que aún los conservo tienen sangre, que no es sangre, es témpera roja. Pero bueno, gracias viejo, donde estés.
No, es interesante lo que decís y a mí, a partir de lo que decís, me gustaría también preguntarles eso, porque justo vos decías, ahí armaba mis primeras películas, ¿no? ¿Cuándo es que ustedes dieron ese paso de decir, paso de ser un consumidor a realizar esto, ya sea desde el juego, pero después pasamos a lo que es una realización de una película? Es algo, ¿dónde está ese paso en cada uno de ustedes? Se lo pregunto. El videoclub a mí me hizo conocer mucho cine que no conocía. Me acuerdo que había una película que se llamaba Adrenalina, no sé si la conocen, es una película francesa, hecha por 5 o 6 personas, porque vos veías los títulos y eran los mismos 5 o 6 que actuaban también. Y eran... ¿Cómo? Como el cine acá, claro, sé que era una película muy chiquita que, bueno, llegó a editarse acá en el país. Y era una historia, eran diferentes cortometrajes. Primero, fue la primera película en donde eran muchas historias y no era una película que arrancaba y terminaba a la hora y media. Sí, terminaba a la hora y media, pero veías cortos. Y la flashé, fue como mi primer acercamiento al corto y a la posibilidad de que podés contar una historia pequeña en formato cortometraje. Y encima Adrenalina tenía también la característica que era fantasía, entonces me pareció genial. Y yo en esa época había conocido en el videoclub a un cliente que resultó ser mi amigo hasta, bueno, sigue siendo mi amigo, falleció el año pasado lamentablemente, y con él, el chabón era un loco lindo, era un tipo, un pibe que tenía 7 años más que yo, y él era fanático de la música. Entonces, el flaco hacía con unas cajas de zapato, hacía con una especie de teclados de mentira, y con una VHS él hacía que tocaba como si fuese Charly García. Entonces a mí me ponía de fondo con una guitarra de mentira también y hacíamos unos videoclips truchos con música de Charlie, de Soda Stereo, ¿no? Y Queremos verlo, Fabi. Sí, Queremos ver. los grababa, sí, tengo hay un montón de VHS así perdidos. Y este loco lindo me hizo darme cuenta de que, bueno, que si hacíamos eso, también podía yo tener la posibilidad de hacer con una VHS un cortometraje. Entonces sumé Adrenalina más Loco Lindo y dije, ok, bueno, voy a hacer un corto. ¿Por qué no? Yo tenía 16 años, no sabía escribir un guión ni nada, no tenía idea de lo que era un guión, sabía que era el primer paso para la realización de una película, pero lo escribí en un cuaderno a mano, sin ningún tipo de formato de guión, imagínense, y con este amigo, él fue el protagonista de mis primeros cortometrajes cuando tenía 16 años, y yo estaba todavía en el secundario. O sea que cuando terminé el secundario yo sabía perfectamente que quería... No, una VHS, Super VHS, un VHS, sí, que veías por el Viewfinder todo... Bueno, yo veía por un lado, con este ojo lo veía en blanco y negro y con este medio azul. Pero era muy incómodo grabar con eso, ¿no? Y eso fue los primeros cortos que hice. Hay que ubicarse, vos hablaste de algo de eso, Gonzalo. Primero, en los 80 no había mucho para consumir. Las pocas películas que nos llegaban las veíamos cientos de veces, literalmente. Por el futuro la debemos haber visto 100 veces. Y vieron que cuanto más veces ve lo mismo uno, más fuerte se pone como la conexión neuronal. Por eso hay tantos viejos de nuestra edad fanáticos todavía de Indiana Jones y Star Wars. Y no sé si va a pasar hoy en día que hoy consumimos de todo, vemos las cosas una sola vez. Y al mismo tiempo, cuando llegan las cámaras de VHS a fines de los 80, fue medio una revolución como es ahora, como fue YouTube o ahora TikTok o ahora la inteligencia artificial. Fue como que de repente era fácil grabar y ver el resultado inmediatamente. Previo a eso había que filmar en Super 8, que era caro, había que mandarlo a revelar, eso tomaba tiempo. Era muy elitista, poca gente lo podía hacer. Entonces, esta revolución del VHS hizo que tanto nosotros como muchos más, o muchos más que teníamos inclinaciones artísticas, yo hacía historietas, hacía radionovelas, grabando en el pasacassette o obras de teatro con mis amigos. Cuando accedimos a una cámara de video fue, bueno, el paso natural es filmar cortos. Y muchos. Por eso también en nuestra generación hubo un pico, creo que no solo de cine de terror, sino de cine, de gente que hace películas con amigos. Hoy en día es lo más normal del mundo. Y hoy en día ya con el teléfono que tienen ustedes y una compu puedes hacer una película casi profesional o muy cercana, digamos. Era otro mundo. Tal cual lo que dice Pablo, lo que dice Fabi.
En mi caso, de nuevo, como soy un poquitito más viejo, la primera experiencia la hice sí en Super 8. Pero la realidad es que la conexión con hacer algo con imágenes también es un poco, me parece, en mi caso, de niño. Yo tenía un Cinegraph. Ahí el Cinegraph era un proyector que se hacía con papel de arroz, con papel manteca, así te vendían las películas y de golpe me di cuenta que yo podía hacer la mía, ¿viste? Entonces era cuestión ¿Cuántos años? Me intriga, ¿eh? 7, 8 años, muy chico. Sí, sí. No pensaba que iba a ser director de cine, porque ese concepto de director de cine creo que empezó a aparecer con el universo de Spielberg allá mediados de los 80, se empezó a hablar de que eso podía ser una carrera. En esa época era impensable el concepto de director de cine, por lo menos 70, salvo que vivieras en Buenos Aires y fueras hijo de Aristarain, no sé, o algo así, o Aristarain directamente, porque realmente era impensable. Sí, esto de hacer algo con diapositivas, con la historieta, menciona Pablo, o sea, todo o lo literario, también uno escribía, y también me gustaba escribir cuentitos, entonces dibujos, cuentos, y sí la proyección. Me fascinaba esto de la diapositiva, ¿viste? Esto de que se proyectaba y podías ver algo en la pared. Todo tipo de simulacro, el teatro de sombra, los títeres, todo ese tipo de cosas me parecía algo alucinante. Después, como dicen los chicos, efectivamente el Super 8 era un formato elitista. A mí me tocó hacer, y acá entonces marco tarjeta a los demás, el servicio militar. Y me tocó laburar en el departamento de finanzas y muy copados les pedí una colecta, escribí un cuentito de terror y les pedí que ellos pusieran la guita para comprar los rollos Super 8 y que me dieran una semana un permiso. Esto fue en Córdoba en el año 91, 90, 91 por ahí. Perdón, 89. Claro, no habíamos entrado en los 90. Y era algo parecido a Resurrección, era ambientado en la fiebre amarilla, una niña que se estaba muriendo de fiebre amarilla en 1870 y escribía un cuentito tratando de salvar a una bruja que tenía el don de poder curar a cualquiera. Ella escribe un relato y lo interrumpe por la mitad, teniendo la esperanza de que la bruja saliera del cuento para poder curarla a ella y ella entonces completara el cuento, como una reciprocidad de universos. Se hizo en 5 días, con 5 rollos Super 8, y ya estaba plantado el universo de lo fantástico. Nunca se terminó, porque es esto que dice Pablo. No, la niña era uno de los cabos. No, lo hice en la casa de mi vieja, mi hermanita chiquita, que después hizo los vestuarios de Resurrección, fue la actriz en ese caso. Pero no se terminó el corto, por esto que decía Pablo, llega el VHS. Y esa fue la gran revolución para todos nosotros, el Super VHS, esta posibilidad de agarrar y decir, ahora sí se puede terminar. Era un formato muy flojo, la verdad, como tecnológico, ¿no? Pero nos daba la chance de hacer pruebas y esas cosas. Y ahí sí, bueno, llegaron los 90 y empezó a aparecer este concepto de que se podía estudiar cine. Posta es esto así, porque era la Escuela de Cine de Avellaneda y el ENERC. No estaba el CIEVIC, no estaba la FUC, no había otra escuela de cine. Esto se puso después, incluso se puso muy de moda después, explotó, ¿viste? Todo el mundo quería estudiar. Bueno, lo mío es muchísimo menos romántico, porque, perdón, pero arranqué con mis Playmobil y mi G.I. Joe yo jugaba con un amigo, mi amigo Guille, y las conversaciones que teníamos eran, qué bueno sería tener una cámara de foto para hacer esto con fotos. No teníamos, digamos, nuestros padres no tenían dinero para una cámara de foto. Calculá que teníamos que pedirle plata para comprar la témpera para la sangre. Y después lo que yo hacía paralelamente, además de mis películas con G.I. Joe, que quedaban en el éter, porque quedaban nuestros recuerdos, era dibujar historietas. Y lo que hacía era hacer remakes de películas que veía y al otro día fanatizado, que me veía Alien, y al otro día hacía la remake de Alien en historieta. Cambiaba bastante, pero mantenía los personajes. Y también robaba personajes y hacía mis propias películas en historieta con mis propios personajes. Por ejemplo, Destripador era el clon de Depredador, pero con más onda. Y lo que... yo llegué al cine un poquito de más grande, porque yo siempre quise seguir por el camino de la historieta, estudié todo y quería hacer storyboard.
Entonces se combinó en un momento en donde yo tenía 18 años, había empezado a trabajar, tenía un buen trabajo como de adulto, ganaba en pesos dólares en ese momento, y mi vieja veía que no iba a estudiar y me dijo, tenés que estudiar, tenés que estudiar. Y yo decía, no puedo estudiar porque estoy trabajando, ¿cómo voy a estudiar? Y me trajo un folleto de una universidad y me dijo, esta se acomoda a tus horarios. Elegí una carrera y elegí audiovisual porque tenía poca carga horaria y tenía materias que parecían más copadas. Y como la pagaba yo la universidad, quería probar las materias para sacarme de encima el gasto. Y eso me obligó a todos mis compañeros que los padres le pagaban en la universidad, pónganse las pilas y a dirigir los cortos para poder aprobar. Y eso lo que me hizo fue conectar con toda mi infancia, poder decir, bueno, ¿quién escribe el guión? Bueno, lo escribo yo. ¿Quién dirige? Bueno, dirijo yo. Y fíjense que así, con esa casualidad, fui haciendo cortos, me fui entusiasmando y hice película. Es mucho menos romántico, pero es sincero. Pero mi gran base fue haber visto mucho cine de género desde chiquito, ser amante de este género y de los G.I. Joe y los Playmobil y la sangre. Sí. Sí, es lindo lo que decís porque es verdad que uno también tiene como un fanatismo que te lleva también y te impulsa a querer hacer otras cosas, independiente de si tenés o no un guionista para hacerlo, bueno, lo hago yo. Bueno, no tengo un actor, bueno, actúo yo. Bueno, pero hay algo que te impulsa a hacerlo y que hay como una necesidad, ¿no? De sacarlo para afuera de la manera que se pueda. Y eso también creo que sucede mucho en el cine independiente de género acá en Argentina, que terminás haciéndolo como podés. Y también quería hablar un poco de eso, que seguramente lo hablaron mil veces, de cómo es hacer acá cine también de género. Quizás siempre termina siendo independiente de alguna manera, siempre te cuesta conseguir, pero también cómo uno resuelve a través de este pulpo en el cual se transforma uno agarrando distintas áreas, que también en el fondo me hace pensar en cómo arrancaron varios de nuestros directores preferidos, qué sé yo. Yo ahora me enteré hace 3 días de que vino James Cameron a escondidas a Argentina y nadie se enteró, solo una elite de 30 personas. Y no, ahora estoy viendo que subieron las fotos, pero... ¿Turismo sexual? ¿Vino No sé, pero están ahí. Está James Cameron, que vino a la Argentina por 24 horas, el jueves creo que fue. Y James Cameron, que obviamente es una persona que arrancó como utilero, digamos, haciendo utilero en la Universidad de Cine. De hecho, ayudaba a los chicos a hacer sus tesis, ¿no? Tipo, era amigo de Carpenter, amigo... Y lo interesante es eso, como James Cameron también es un tipo que arrancó haciendo todas las áreas. De hecho, fue lo que lo llevó a pelearse en el rodaje de Aliens, porque estaba el grupo de Inglaterra súper como dividido en áreas y James Cameron quería hacer, no, te hago los efectos audiovisuales, yo te hago esto. Y creo que eso también el cine independiente impulsa eso. Por eso quería también que cuenten un poco también su experiencia haciendo cine independiente acá en Argentina, cómo es... En Latinoamérica lo diría más que en Argentina, en Latinoamérica. También porque también estaba hablando y observando que este último año hubo muy poco cine fantástico en los festivales de Latinoamérica, digamos. O sea, me costó ver que había muy poco cine realizado por latinoamericanos en festivales de cine fantástico. Y me dije, claramente es un tema porque hay poca plata dando vueltas para ese tipo de cine. Quizás hay... millones y millones de dólares para otro cine, pero ¿por qué para este cine que encima es un cine que se consume a nivel mundial masivamente, mucho más que cualquier otro, acá cuesta tanto, ¿no? Entonces, bueno, quería que cuenten también su experiencia haciendo cine acá en Argentina, cine fantástico, cine de género, y cómo es eso. Bueno. Sí. Bueno, nosotros con Demi tenemos una experiencia muy divertida para contar, que vamos, si querés, intercalándola, que es Malditos Sean, que fue una película independiente que hicimos durante 3 años. A mí, en lo personal, me pasa que yo, al día de hoy, viví diferentes tipos de experiencias. Hice cine independiente, 3 películas independientes con amigos que me bancaron,
Hice películas a través del Instituto del Cine, de género terror, por lo cual me siento un afortunado, más allá de que uno nunca hace las películas como uno quiere, y te encontrás con problemas de presupuesto y con un montón de vallas, estás haciendo cine, por lo cual, ¿qué puedo decir? Gente que está peleando en una guerra, nosotros estamos haciendo cine, que es lo que queremos, o sea, no me puedo quejar. Me tocó hacer películas comerciales que no las escribí yo, que también con guita del Inca y con guita con producción privada, que fueron comedias, por lo cual conozco un poco de todo. Y trabajé mucho tiempo de asistente de dirección, que hoy día sigo trabajando de asistente de dirección. Entonces, a mí me pasa que era un poco, cuando veía el título de esta charla de cómo construir una película de terror, yo me ponía a pensar y digo, la verdad que voy a reutilizar la palabra que usaba Demi, poco romántico lo mío, pero lo primero que pienso es, ¿qué puedo contar con los pocos elementos que tengo, con la poca plata que tengo? ¿Qué tipo de efectos puedo hacer? ¿Qué está a mi alcance? Puede ser una locación, o dos, o tres. A veces el cine independiente es más generoso que una película con dinero del Inca. Hoy, ni hablar, ¿no es cierto? Creo que Pablo tiene mucho para contar, que él hace películas que son gigantescas, enormes, no sé, en 60 jornadas. El cine independiente no tiene las limitaciones que tiene el cine industrial. Hablo de industrial cuando vos estás dentro de un marco industrial donde hay sindicatos que ponen un orden, porque obviamente en algún momento todo se había ido al carajo y la gente laburaba 20 horas por día. Entonces en un momento dijeron, bueno, hay que laburar 8 horas 45 y el resto son horas extras que hay que pagar, etcétera, etcétera. Que me parece bien, pero obviamente como todo, a veces pasa que se pierde la idea de hacer una buena película y donde empieza a hacerse más importante no pasarse de las horas extras y no perder ese dinero que obviamente apenas te alcanza para filmar una película de 3 semanas, 4 semanas. Entonces, cuando yo pienso en una película, digo, bueno, ¿qué puedo escribir para realizar en 4 semanas? Hablo con gente especialista en efectos especiales y digo, ok, esto que se me ocurre, ¿es posible hacerlo? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cuánto sale? ¿Cuántos planos? Yo lo quiero hacer en un plano. ¿Conviene o lo hago en 3 planos? Ok, 3 planos. Cada plano sale tanta plata. Te transformas en una maquinita, en una calculadora. Por eso digo que es poco romántico, porque uno desde afuera ve el cine y decís, me gusta, no me gustó. Me gustó la película, no me gustó, qué sé yo, estás en esa. Pero cuando lo tenés que hacer, las películas se dividen en unas partículas muy pequeñas y cada una de esas partículas es mucha plata, 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 plata. Y cada plano es plata. Y yo a veces veo cómo los directores se pelean por tener media hora más una jornada y poder hacer un plano más para poder pegar la película y que esa escena funcione. Digo que son como figuritas de un álbum, que te falta una figurita más pegar en esa hoja. Entonces, ese es un resumen básicamente de cómo es un poco esto. Pero el cine independiente a mí me parece que es más noble. Primero porque nadie te está diciendo qué es lo que tenés que hacer. Hacé lo que se te canta el orto. Decir, mira, quiero hacer esto. ¿Me siguen? No hay una productora que te imponga, que te diga esto no, esto sí, cambiale este final, no me gusta tal cosa, no me gusta tal esto, tal otra. Tenés esa libertad, tenés la amistad de tus amigos que te bancan en todas. El problema es que haces trabajar a tus amigos 20 horas por día para sacar la película adelante, ¿no? Y bueno, aparecen otros problemas, que no tenés la guita necesaria y terminás trabajando en una locación que tal vez no es la correcta, pero que no tuviste guita para pagarla, ¿no es cierto? No tenés los equipos necesarios, entonces trabajás con 3, 4 luces, el director de fotografía se tiene que adaptar a lo que hay. Entonces la película empieza a perder a veces, empieza a perder potencia visual, empieza a perder cuestiones técnicas, que después cuando las mandás a un festival te encontrás con que competís con las películas de Cronenberg, ¿viste? Entonces decís, bueno, ¿cómo hago para que mi película que hice con un alambre y una tiza compita con ese tipo de películas? Y muchas veces tenemos la oportunidad de estar ahí. Y vos decís, puta, qué milagro. ¿De dónde estamos compitiendo con esta película que salió 800 millones de dólares? Para nosotros es milagroso y nos felicitamos entre nosotros, porque tal nadie se entera. No hay ningún medio que lo diga. Entonces, te felicito, te felicito. Vas a hacer una película en Hollywood, te felicito. Acá nadie se entera. Pero a eso voy, ¿no? El cine independiente tiene eso, es un encuentro entre amigos, una fiesta, hay gente que se junta a jugar a la pelota, nosotros nos juntamos a hacer cine.
Y tiene sus pros y sus contras. Le paso el micrófono a Pablo, si no voy a estar hablando yo toda la noche. Sí, a veces nos critican entre los realizadores que hay mucha camaradería entre nosotros y que todos nos bancamos, pero en realidad porque uno sabe el milagro que hizo este tipo en 3 semanas para sacar una película que no es un desastre, digamos. Como que cuando estás metido y ves lo difícil que es, ves las películas nacionales y las ves de otra forma. Por más de que yo creo que igual hay que seguir siendo crítico y compararlo con el cine de afuera, porque la verdad que el público no le estás explicando. Pero la verdad que las cosas que estamos haciendo con nada son medio un milagro en Argentina. Y solo creo que los que están muy metidos lo pueden... Pasa que no sé de qué estábamos hablando, en realidad. Fuimos pasando de un tema al otro. Claro, yo también arranqué haciendo cine con mis amigos. Después hice 2 o 3 pelis grandes, hice pelis también para los Yankees, pelis de franquicias, hice una de 100% lucha, pelis de Inca, y ahora volví al independiente. Y yo me siento más cómodo en el independiente porque me parece que genero mejores resultados. Me parece que mis películas hechas con mi método me quedan mejor que las que hago con el método Inca, que de alguna forma te impone una forma de trabajo bastante estricta. Mi hermano, que es dibujante, que también fue como medio mi mentor, cuando vio Soy Tóxico, que es una peli que dijo, me dijo... Y me parece que no tenés que hacer más este tipo de peli de Inca. Así de directo. Así que lo que trato es de hacerlas, venderlas, con esa plata hacer otra y tratar de ir construyendo de esa forma. Y volviendo a lo que decías vos de que este año hubo poca producción, hay que tener en cuenta que el cine es un negocio muy volátil y de altísimo riesgo. De altísimo riesgo. Vos podés hacer una película buenísima y que cumpla con todos los requisitos y que te genere plata o no, quizás no genera nada. Hay hitazos y hay peliculones que nunca se vieron o que nunca se estrenaron. Y también hay películas bastante malas que llegan a Netflix, digamos, que son flojas, que vos decís, ¿cómo llegó esto? No sé, está bueno que cada uno encuentre su forma. La cosa es que sea un producto respetuoso con el público, que esté cuidado. Yo creo que lo que hablábamos en la charla de la mañana, la diferencia del cine con otras artes audiovisuales es que el cine es una experiencia cuidada. Vos tenés que cuidar todo. Todos los planos, cada línea del guión, cada actuación, cada toma, todo tiene que estar cuidadito para que esa experiencia de 1 hora y media, 2, no sé, sea más linda. Es lo que lo diferencia de una serie de televisión, de un video de YouTube. Y yo en el cine independiente encuentro más ese tiempo que me da para ir solucionando todos estos problemitas. Quedó mal la actuación, lo doblo. En una peli industrial quizás no tienen la plata para pagarle al actor una jornada más para doblar. Pero al ser un amigo se hace el hueco. Así que yo con mi forma me viene resultando mejor, pero bueno, cada experiencia es distinta. No, me sumo en algunos comentarios breves porque yo mucha experiencia en cine independiente no tengo. Es una asignatura pendiente hacer una película independiente posiblemente el año que viene. Pero sí decir un par de cositas. Me parece que, así como dicen los chicos, que es un grupo de amigos que en vez de jugar a la pelota hacen una película, el cine de género fantástico y de terror tiene esa especie de gente que se junta a ver un grupo de heavy metal. Todos son como hermanos, hay como una especie de hermandad. Hay muy buena onda en general, no importa la vertiente de donde vengas y el tipo de género fantástico por el que circules, todos más o menos nos vemos las caras, como en ET, que se te ilumina el pecho y decís, somos todos iguales. Eso existe. Lo que también existe es que es un género que, como el heavy metal, también se le exige un poco más en la apuesta. Sea independiente o sea profesional, vos tenés que intentar hacer creíble lo increíble. Lo increíble es el universo fantástico o asombroso, porque el género en general apunta a algo asombroso, para el lado que sea. Y eso implica, efectivamente, como dicen los chicos, no solamente en los rubros técnicos, que hoy, gracias a Dios, la tecnología cada vez nos permite tener mejores recursos, mejores puestas, sino otros detalles, como por ejemplo el verosímil de una historia, ¿no? Abrimos mundos mágicos, pero después no sabemos cómo cerrarlos. Hay como un desafuero a veces por hacer cosas, pero después las cosas nos quedan a media asta en lo narrativo, que me parece que es muy importante, o en la actuación.
Y esto ha sido algo que creo que nosotros impulsamos y se fue educando todo un grupo de profesionales y de actores hacia este tipo de vertiente de cine que antes no se entendía cómo era interpretar un vampiro, un zombie, un poseso, no sé, un fantasma. Esta falta de cultura, sobre todo actores muy desarrollados, ¿no? Que venían ya haciendo mucho cine y que de golpe se enfrentaban a esto de cómo es un fantasma, que además venían de una cultura totalmente apática al género fantástico, porque el cine que se hacía acá en Argentina, desde la democracia hasta que empezamos nosotros a laburar este modelo de cine, era un cine costumbrista, realista y crítico al horror que había sido la dictadura. Entonces, todo ese proceso de reeducación fue muy fuerte. Creo que incluso poder meter películas en el... Sí, esto vos sabés que en el Inca la cantidad de proyectos que fueron tachados por ser de género de terror y era considerado un género menor, pornográfico, todavía se sigue considerando así en muchos circuitos. Y todo eso son, creo, batallas medias ganadas. Lo que no se gana, lamentablemente, es la batalla del mercado, porque el mercado es implacable y el género en el mercado, hablo de las películas de afuera, como dicen los chicos, son... No sé si en cuanto a guión, excelentes, pero sus propuestas estéticas siempre son alucinantes. Entonces es muy difícil pelear contra eso. No solamente con lo que uno viene, que es con ese pequeño David, sino también con la posibilidad de mostrarlo. Porque acá decían algo el chico que es fundamental. ¿Quién sabe que estas películas existen? Fíjense el espacio en el que estamos acá hoy. O sea, este es un espacio de encuentro, nos estamos todos muriendo de frío, contentos porque amamos el terror, pero... Este es el espacio posible. Parece una especie hasta de resistencia. Y lo maravilloso que tiene la resistencia es que tiene vida, tiene alma. O sea, la gente lo hace y suda este cine, ama este cine y lo va a seguir haciendo con los recursos que tiene. Eso me parece que es un valor muy importante que tiene el cine, o independiente o dentro del mainstream de género fantástico. Está loco, ¿eh? Está loco, es peligroso. Bueno, sí, el problema de hablar último es que hay muchas cosas que iba a decir que me las dicen ellos, así que no vale. Pero sobre todo lo bueno que dijo él, que lo aplaudieron, eso lo iba a decir yo. No, yo lo que puedo decir un poco para entender aquellos que tal vez no son gente que está muy cercana al cine, sino que consume cine, es que yo viéndolo trabajar a Pablo, viéndolo trabajar a Fabi en películas, a Gonza no lo vi trabajar en una peli independiente, pero yo los vi trabajar en una peli independiente. Y el compromiso y la profesionalidad es exactamente la misma que cuando se trabaja con una peli para un estudio o para una peli para una productora grande. Es exactamente el mismo compromiso. La diferencia es que en el almuerzo, si te retrasás 10 minutos, te ponen un penalti los técnicos, el productor viene, te dice, te tengo que sacar una hora extra de ese plano que querías hacer, porque esos 10 minutos que tardaste en entregar la cámara para ir a almorzar, los técnicos me rompieron el culo y acá estoy, sonaste vos. Y así es todo el tiempo, es mucho, tenés una presión constante cuando trabajás con los sindicatos, obviamente. Lo cual está bien, pero en cierta forma es un estrés que se suma. Obviamente que está bueno porque todos cobran, en cine independiente ninguno cobra, pero también te reunís de un montón de gente que quiere trabajar con vos y que quieren hacer una película. No es que es un simple trabajo o bueno, después de tu película tengo la otra y la otra y la otra y me hice el viaje a Brasil. Es gente que ama el cine y que confía en vos y eso se nota después en una peli independiente. Se nota todo el esfuerzo no solo de uno, sino de todos. Y no suele suceder en una película a veces para una productora. Después, un poco retomando, ustedes calculen que una de las industrias más importantes de Estados Unidos, que es seguramente uno de los 2 países más importantes del mundo y el más industrializado, después de China, supongo, alguien debe saber mejor que yo, pero es el cine. Y no cualquier cine, ellos
no ganan guita con el cine de autor, digamos. Ganan guita con el cine de entretenimiento. Y el cine fantástico es de por sí el cine de entretenimiento. O sea, nosotros estaríamos tratando de competir contra una de las industrias más importantes del planeta con películas hechas independiente o financiadas por el Instituto de Cine, que sigue siendo muy poco dinero y son casi independientes. Digo, eso a veces hay que tenerlo en cuenta, de por qué tal vez nos ha costado tanto que nuestro propio cine fantástico crezca como tal vez creció la literatura nuestra fantástica. Las salas de cine hoy prácticamente están extranjerizadas, digamos, y la publicidad con la que vienen las películas norteamericanas es... Sí, son, digamos, las películas que llenan la sala de cine son películas fantásticas, de cine fantástico, ya sea de ciencia ficción o terror, pero vienen con una cantidad de dinero en publicidad como para que se enteren todos y vayas a la sala que vayas, está la película. Con eso al cine argentino está años luz, más allá del cine fantástico. El cine fantástico tiene el problema de que necesitas más tiempo para hacer una buena película fantástica, porque tenés efectos especiales, que es ese rubro que cualquier otra película de autor o de carácter social que vemos en las películas argentinas no lo tiene. Y el rubro de efectos especiales es algo importante en el cual tenemos que dar tiempo. Entonces, cuando un productor recibe un guión, dice, ¿y en cuánto tiempo vas a hacer esto? De que hay una chica colgada en el baño y que retuma contra las paredes. Y 4 días. Y la película tenés 25 días para filmar y esa escena dura 1 minuto. Entonces lo que suele pasar es que te rechazan los guiones, los mismos productores, porque dicen esto es infilmable, esto es infinanciable, dame esta comedia romántica, dame esta. Entonces ahí también es cuando empezamos a sufrir un poquito los que hacemos género. Y ahí es donde se afianza el género en el cine independiente. Es decir, bueno, no puedo financiar esta película, me voy a hacerla independiente y me la juego. Aterrados tardó 8 años y tuvo 8 productores el guión en sus manos. Ninguno se animaba, ninguno le creía que la podía hacer. Calculen la cantidad de películas de género que tienen otros productores o que han pasado, que han muerto en el camino y que podrían haber dado algo al cine fantástico local, un montón. Yo creo que es un tema larguísimo para hablar, está buenísimo, pero bueno, al menos hubo un pantallazo general entre cine independiente de fantástico y qué hacemos con el cine fantástico local. Pero ocurren pequeños milagros, ¿no? O sea, Aterrados es una prueba de que está bueno insistir, pelear, creer en los sueños de uno, creer en la visión propia sobre algo, que creo que es el mayor valor con el cual se puede pelear frente a un mercado como ese, que es la mirada propia, lo singular dentro de lo general, ¿no? Y creo que acá hay grandes películas que han hecho mis 3 colegas, que han sido, como dice Pablo, milagros, porque son milagros, son hazañas, y eso hay que decirlo también. Sí, y todos somos cabeza dura, todos tenemos una visión, todos empujamos para algo y sobre todo lo que se caracteriza el realizador argentino que hace mucho cine fantástico es en ser una especie de ave fénix, porque uno puede hacer 5 películas y irle mal a las 5. Irle mal es decir no ganar dinero, no poder mantenerse y estar tal vez haciendo 5 películas 25 años de tu vida y que no la conozca nadie la película. Algo que me gustaría también agregar es que lo que tal vez nos estuvo faltando mucho tiempo, que esto es también producto de que no tuvimos la posibilidad de llegar a ustedes como público, es el público. Por suerte hoy, mira toda la gente que hay, un montón de gente. Esto hace 15 años atrás era impensado. 15 años atrás, obviamente que estos 15 años hay un montón de películas que fuimos haciendo gran parte de los realizadores del cine local que ha logrado llegar, pero no ha llegado masivamente. No ha llegado realmente, digamos, a todo el país de la misma forma. Yo sé que ustedes están acá porque la mayoría de ustedes aman este cine de género. Pero nada, siempre lo pienso en como qué lindo sería llegar, que no sea solamente por el boca en boca, porque tal vez ese boca en boca tarda tanto tiempo y muchos de nosotros, realizadores de género fantástico,
vamos bajando, decimos, bueno, yo no hago más cine. Conozco muchísima gente, buenos realizadores que han dejado de hacer cine por esto, que es muy difícil poder tener una continuidad de trabajo como director o como, bueno, como guionista también. Una cosita. Sí, lo puedo decir. Algo que dijo, voy recapitulando cosas que van diciendo, que dijo Gonzalo, que dijo Demi. Gonzalo habló que hubo una época en donde no se hizo cine de terror en nuestro país, y sí. Y creo que puso a dormir a mucha gente, ¿no? Creo que el cine de terror, más allá de los efectos, ¿no? Y que es complejo y que tiene más capas de la cebolla, a tener en cuenta a la hora de pensar en el dinero y en el tiempo, a la hora de hablar de guión y de estructura de guión, tienen elementos formales como cualquier otra historia, ¿no? Y a mí me pasó, estando 2 veces en comités del INCA, no sé si saben cómo funciona, el instituto lee proyectos, hay un comité de 5 personas, especialistas en cine, un guionista, un director, un productor, etcétera, que leen proyectos, 15, 30, depende el tiempo que estés. Y bueno, vamos evaluando, se evalúa, yo tuve 2 oportunidades, se evalúa si esa película es posible dentro del dinero que hay presupuestado, si el guión es bueno, etcétera. Y en las 2 veces que estuve, tuvimos que leer 15 proyectos. De los 15, 8 eran de terror. Esto fue hace 6 años, o sea que hay mucha gente que quiere hacer cine de terror. Ahí voy a eso. Y cada vez que aparecía un guión de terror, las otras 4 personas giraban su cabeza y me miraban a mí, como diciendo, ¿vos qué opinás? Y yo creo que el cine de terror, en cuanto a la estructura de guión, también hay cuestiones formales, estructurales, que funcionan como cualquier otra historia, ¿no es cierto? Personajes que se tienen que presentar, personajes que tienen que tener motivaciones. Hagas un slasher, hagas lo que quieras. Tiene que haber algo para que vos como espectador digas, ok, más allá de un tipo matando a alguien, hay algo más atrás de esto. Puede representar algo, puede representar una enfermedad, una guerra, lo que sea. Hay mucho cine de terror que tiene una metáfora atrás. Y no hace falta que también sea algo metafórico. Puedes hacer lo que se te cante. Pero hay un orden para que esa película, en esas 2 horas que dura, te entretenga, ¿sí? Por lo cual, era lo que yo trataba de comentar y de observar, ¿no? Que el guión tiene que funcionar, no tiene que ser cualquier cosa porque es una película de terror. Y a eso voy, que a veces la gente puede estar adormecida, porque hubo mucho tiempo donde se quitó de la cultura el cine fantástico de terror y pareciera como que tiene su propio código, y no es así. A eso quería aclarar, ¿no es cierto? Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es? El mate, llegó el mate. ¿Llegó el mate? Ah, qué Gracias bien. a Dios. Carajo, Bien ahora ahí. sí que voy a hablar. Vamos, ahora sí. Es interesante lo que va surgiendo porque me parece que hay cosas muy locas que se fueron diciendo que coincido en un 100%. Más que nada, como todos somos fanáticos de este género, es muy loco que se dé la posibilidad. Ahora lamentado. Pero es muy loco que consumamos tanto de afuera, pero no se le dio la oportunidad acá en Argentina a realizarse el cine que tanto se consume de afuera, digamos. Vemos las plataformas y está lleno de productos de cine fantástico de afuera. Y consumimos eso, está en los top 10, eso de Netflix, que yo no le creo mucho, pero igual decís, uy, mira qué loco, ¿viste? Y están todas ahí, Stranger Things, El Juego del Calamar, ¿viste? Sube una... Y que me digas eso, el comité de Inca, que te mire, che, es una película de terror, ¿viste? Como, y digo, y boludo, es lo que más está funcionando en el mundo. ¿Por qué no le vas a dar la oportunidad acá en Argentina a realizarse, no? Salí, flaco. Te cambio. Enseguida la convencí. Más que mirada de desaprobación, era mirada de ¿qué te parece a vos? ¿No? Tipo, ¿vos qué opinás? Claro, más que, che, esto es una cagada. No, era, ¿vos qué opinás de este guión? ¿No? Eso quería aclarar. Igual hay una falta de cultura con el terror y el miedo enorme porque se sigue considerando en muchos espacios culturales que es un género menor, un género vinculado casi hasta lo pornográfico. Y así ha sido históricamente, hasta en la literatura misma y con los primeros pioneros de la literatura también ha pasado. Se fue sofisticando acá en Argentina de la mano de Borges, de los juegos intelectuales a partir del fantástico que empezó a hacer él con todo su grupo, y de ahí en adelante, en lo literario. La diferencia, como decía recién Fabi, es que uno, o vos, Demi, uno un cuento lo escribe en una tarde,
¿no? Y después hay que materializar eso. Por eso es que la literatura tiene como una posibilidad, un vuelo imposible de comparar con el cine, porque es precisamente darle encarnadura a eso. Y darle encarnadura es poner un actor adelante, ponerle un fondo, poner la cámara, poner la luz, todo eso tiene que quedar bien encima, tiene que ser verosímil. Y, y lo otro para mí es una cuestión de mercado, no es una cuestión de que acá se hacen peores o mejores películas que afuera. Se hacen peores y mejores películas que afuera como en cualquier mercado. Lo que pasa es que no se le da la posibilidad de la vidriera. Es una elección que precisamente tiene que ver con eso, es la distribución. Dicen, estos sí, estos no. Total, y además eso que a mí me pasa mucho, que yo lo menciono, y justamente lo mencionaste vos también, el tema de el cine que reiteradas veces vemos que hay y que creo que es una constante, ¿no? El cine costumbrista argentino, es algo que a veces no sale de eso. Y me pasa, bueno, yo tengo hermanos que son más chicos que yo, tienen 18 años, y me dicen, no, pero el cine argentino no me gusta. Yo le digo, pero ¿viste qué es el cine argentino? Y claro, me tira las películas de Francella, de las típicas, ¿no? Que decís, la misma película, la misma cara, la misma... Y decís, no, pero te voy a mostrar estas películas. Lo que pasa es que no llegan de repente a las salas, o la gente la proyecta en una sola sala, y de repente se las muestro. Yo siempre hago la prueba de fuego con mis hermanos, que son más chicos y que encima vienen muy fanatizados del terror. O sea, yo también soy una fanática. Entonces, cuando fui descubriendo el cine de género en Argentina, que nunca lo vi, porque siempre en el cine estaban ciertas películas que no eran las que yo consumía. Entonces yo también pensaba eso, yo también tuve ese recelo y dije, el cine argentino medio que no es del que yo consumo, a mí me gusta más otro cine. Y de repente me di cuenta de que ese cine existía en Argentina y que lo estaban realizando. Y dije, pero ¿cómo puede ser si no salió en el cine esta película? ¿Cómo puede ser que esta película no salió en el cine? Y se la muestra a mis hermanos y les gusta. Y digo, qué loco, porque están mostrando 500 películas que ya las vi 300 veces, pero con otros nombres. Pero ya la vi 500 veces esa película, ya la ves cómo va a ser de principio a fin. Y es como esa vuelta de tuerca, ¿no? De decir, démosle el espacio a justamente esto que encima funciona a nivel mundial porque justamente la gente consume eso, pero en nuestro propio país, no tengamos miedo de hacerlo. También me pasa mucho que se usa mucho, digamos, veo muy poca historia cultural argentina, inclusive el mito argentino casi no está representado en el cine nuestro. En realidad hay mucha cultura del terror y del miedo en la literatura, en los mitos, como Sí. decís vos, y en el cine hemos hecho muchísimo avance también. Es cierto que está bueno cuando uno habla de hacer miedo, hacer terror, no quedarse con el concepto solo del susto, ¿no? Del efecto de susto en la pantalla, que está buenísimo y es recontra difícil de lograr, tanto como hacer reír a la gente o hacer llorar a la gente, ¿no? Es muy difícil poder lograr esa empatía. Pero también es importante, me parece, para el creador, para el futuro guionista, para el futuro realizador, no encasillarse en lo que nos venden de afuera, sino también buscar a partir de la propia mirada y de los conceptos de lo que es realmente el horror, el terror o todos los derivados del miedo, porque afuera los anglosajones lo saben muy bien esto. Hay películas como El Conjuro y hay películas como The Witch. Y en The Witch vos no te asustás de la misma manera que en El Conjuro. En El Conjuro te pegás unos cagazos terribles. En The Witch salís con un malestar que no podés entender qué es. Y ese malestar se llama incertidumbre, se llama lo ominoso, lo que no puedo explicarme y me angustia. Entonces, estas vertientes, que son todas, uno las puede meter todas dentro del catálogo de películas de miedo, es algo que está bueno decodificarlo y procesarlo a la hora de ser creativo y ver por dónde uno encuentra su manera de comunicar el miedo. Y también su manera de combatir esas propuestas frente al otro mercado. Acá no hay mercado, la realidad es esa, el mercado lo manejan 3 o 4, el resto somos combatientes. Yo creo que Pablo es un pionero y una persona que ha hecho un milagro con todo su universo y la forma en que él encontró de cómo distribuirlo de una manera alternativa al mercado al cual todos siempre acudimos, que es las salas de cine originalmente. Está bueno que cuentes un poco tu experiencia, Pablo. ¿Cómo te fue con eso? Voy a introducir un poquito. Yo cuando estaba estudiando cine, me fijaba en internet quién hacía cine de terror acá y estaba Daniel de la Vega y Pablo Párez y Hernán Sáez. ¿No? Eran ellos tres. Yo no encontraba a nadie más que haga cine de terror. Listo, Pablo, todo tuyo.
pero yo hace poco me enteré que Gonzalo hacía cosas de terror antes. Sí. Así que yo qué sé, porque no hay mucha información. Tengo tanto para decir, Claro. de todo, tanto que se habló. Primero nos quejamos un poco de los comités y de la... Pero el Inca ya se abrió al género, los festivales ya se abrieron al género. Creo que esa es una batalla ganada en Argentina, por suerte. A principios de la década anterior se hizo mucha militancia para que nos tomen en serio, rompimos las bolas, no saben cuánto. Así que por suerte eso ya está. Después a nivel público, hay una contradicción. A mí me pasa que te vas a proyectar a Mendoza, te invitan de alguna provincia y llegás y hay 200 tipos que se saben los diálogos de memoria de las películas que hiciste. Y no estoy exagerando. Y después haces un posteo en Instagram, en redes sociales y te comentan 3 o 5. Entonces decís, ¿qué pasa? ¿Dónde está toda esta gente? Y yo creo que tiene que ver con que el terror es medio un placer un poco culposo, que uno disfruta medio en la soledad, esto que decís que todavía es medio pornográfico, y que te da hasta medio vergüenza andar comentando o andar recomendando legiones, yo qué sé. Porque andás a ver qué va a pensar tu tío, tu jefe, viste, que sos un medio raro. Así que yo siempre incentivo a la gente que si le gustan, colaboren, participen, comenten. No se dan una idea de lo importante que es. Porque el día a día, una peli te toma 2, 3 años hacerla y recién ahí te viene el premio. Pero esos 2, 3 años estás ahí en soledad, avanzando y editando y laburando. Y como que el único premio que quizás tiene uno es, nada, la respuesta de las redes sociales. Vamos, carajo. Hay algunos que están acá, como el señor que siempre está ahí al pie del cañón. Después, otra cosa muy importante, quiero que sepan que el mundo del cine de terror se divide entre 2 tipos de personas. Los que no tienen vergüenza de mostrar la pelada, que están para allá, y los que sí tienen vergüenza de mostrar la pelada, que están para acá. Pero lo que todos tienen en común es que todos se terminan quedando pelados. Listo, ya es todo lo que tenía para decir. Bueno, después de esta gran verdad, no, yo no puedo decir absolutamente nada. Yo hago una pregunta, Adrián, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque creo que todos tienen preguntas, ¿no? Vamos, me parece que le voy a ceder mi lugar a Fabi, que me está afanando el micrófono. No sé ni me... bueno, hagamos también un espacio para que todos pregunten y le pregunten a los chicos sobre su cine, sobre alguna película que tengan favorita de ellos, alguna pregunta sobre ellos, lo que quieran. Aprovechemos. ¿Alguien tiene una pregunta? No tengan vergüenza. Ya no tengan miedo. Acá. Ya estamos todos acá. ¡Ay! Bueno, yo soy fanático de ellos, ellos lo saben. Más que una pregunta es una respuesta quizás a lo que dicen todos. Acá creo que estamos todos los que somos recontrafanáticos del cine de género y del cine de terror. A mí Simón Ratziel, que todos lo conocen, me enseñó a ver el cine argentino de género. Yo no lo conocía. Entonces empecé a entender que hay todo un mundo ahí afuera que no tiene acceso y el privilegio de ver estas películas. Ayer disfrutamos de una maratón de cortos extraordinarios. Y yo digo, no crean que la gente no los quiere ver. La gente no lo sabe. Todos queremos verlo. Todos. Yo paso los trailers de ustedes, películas de ustedes, lo comparto y dicen, ¿esto se hace acá? Es un montón de gente, es una barbaridad. Creo que felicito al señor de Champs por esta, creo que primera gran iniciativa que convoca a toda esta gente y mañana va a venir más, a esto, a llegar un poco más lejos todo lo que ustedes han hecho, que de vuelta les agradezco infinitamente que lo hagan y no dejen de hacerlo. Tengo una anécdota del señor que hace poco me la recordó Facebook con los recuerdos. Vieron que pones recuerdos y te muestra.
hace muchos años, año creo que 2014, rodaje, hacíamos un proyecto que se llamaba Daemonium, que era medio como una de zombies, pero con demonios. Y él vino a actuar de demonio. Y cuando termina el día de rodaje me di cuenta que casi no lo había mostrado, digamos, como que no le había hecho planos. Y me acerco y digo, che, disculpa que no te pude mostrar. Y él me dice, yo no vengo para figurar, vengo para colaborar. Así que dije, ahí hay un soldado y nunca me voy a olvidar. Eso también, el espectador es colaborador también, y más en el cine este. Así que, ¿quién más tiene una pregunta? Porque ya saltó la... Ahí está, ahora empieza. ¿Qué tal? Buenas. Sí, principalmente me gustaría, ya que la charla era sobre cómo arrancar una historia de terror, me gustaría saber si ustedes cuando piensan en la historia de terror, piensan desde lo particular o piensan desde el contexto social y político, ¿no? Me animo a responder porque siempre cuento que en mi caso tengo muchísimas formas de arrancar una historia. No es que sea muy creativo, no va por ahí. Lo que digo es que a veces me despierta una imagen, tal vez escribir una historia, o tal vez tengo un comienzo y un final de una posible historia. No me conecto tanto con lo sonoro. Hay gente que de repente es músico y se conecta de lo sonoro, de una música, ¿no? Que puede ser, es valioso también. Todo es valioso para que te lleve de impulso a escribir, pero no tengo una manera. A veces las historias llegan solas, ¿no? Y a veces uno está tipo poseso escribiendo y capaz que en 10 días resolvés un guión, te pasa una en 5 años. Te pasa, a mí me ha pasado. Pero pasa. Y a veces puedes estar 2 años con un guión que no le encontrás la vuelta, ¿no? Vos ya podés pensar en escribir una historia de terror dentro de un contexto social si vos tenés ya bien claro a lo que apuntás. También puede ser, es una posibilidad. Pero a veces tal vez empezás a escribir sin saber muy bien a dónde te lleva la historia. Y cuando leí un libro de Stephen King que se llama Mientras escribo, habla de eso y no me sentí tan culpable. Porque él cuenta que él a veces empieza a escribir sabiendo los personajes y que la historia va cobrando vida a medida que él va escribiendo, ¿no? Él dice que lo ideal es escribir 5 o 6 páginas por día. O sea que escribir te lleva también a caminos distintos, ¿no es cierto? Por lo cual no hay una forma de hacerlo. Sí, está bueno tener una estructura clara para no salirte del camino y terminar el guión, porque a veces pasa que si no tenés esa estructura clara, después no lo terminás el guión, ¿no? Llegás a la página 50 y decís, bueno, ¿qué hago acá? Listo, no sé cómo carajo terminar esto. Está bueno plantear, como cuando pintas un cuadro, plantear el general, lo global, y después, una vez que ya tenés el camino, bueno, empezás a escribir y a desarrollarlo. A mí me pasa un poco lo que dice Fabi. Creo que es más difícil poder hacer algo creativo y visceral, que creo que es lo que uno trata de buscar, es la empatía con lo que está escribiendo, con lo que uno escribe lo tiene que atravesar. Yo creo en eso mucho. Y me resulta difícil pensarlo como temas generales, ¿viste? Por ejemplo, con Nocturna, yo en ningún momento se me pasó por la idea de escribir algo sobre la ancianidad. Es como una cosa muy pomposa, voy a hablar sobre los ancianos. No, la realidad es que fue a partir de una vivencia, vivía en un departamento, también en un proyecto difícil de hacer, porque tuvo 14 años el guión ya escrito, dando vueltas por distintas productoras que no le veían el sentido de hacer una película de terror con viejos, y tenían razón, por supuesto, porque el gran target son los púberes o los adolescentes eternos, hasta los 35, 40, incluidos nosotros, tal cual. Pero un tipo de 90 años, digamos, no va a ver una película de terror. Eso es así. Entonces el tipo de 80, 90 va a ver un drama por ahí. Y esto era un drama, pero era un injerto. Más allá de eso, la realidad es que yo no me propuse escribir desde ese lugar, de los grandes temas. Fue algo que pasó. Vivía en un departamento y en el piso de abajo había unos viejitos de 85 años que se sentaban siempre en el palier de entrada a ver cómo la gente salía a trabajar. Era la actividad de ellos, pero se vestían pitucos, así hermosos, y estaban ahí abajo sentaditos y todos íbamos a trabajar y ellos saludaban, ¿no? A veces te dan ganas de matarlos, decías, te estás divirtiendo de mi dolor. Pero bueno, era la actividad de ellos. Y una noche
me golpean la puerta a las 2 de la mañana y era él, el viejito, que me pedía ayuda porque ella se había caído y para levantarla de la cama. Entonces bajo y cuando entro al departamento de ellos fue impactante lo que vi. Estaba hecho percha, o sea, el departamento estaba arruinadísimo y ellos mismos tenían estaban sin el maquillaje, estaban absolutamente desamparados. A tal punto que la señora, la viejita, se reenculó cuando entré a la habitación porque no quería que le viera las varices. Estaba tirada en lo que se fijó fue en eso. No, ¿cómo lo haces pasar? Pero estoy con las piernas así. Y el otro que no sabía qué decir, no, igual yo no miro nada, decía. La ayudé a levantarse y salí de ahí con una angustia, no lograba pegar las dos imágenes entre el interior y el exterior que mostraban ellos. Y dije, esto es una idea, esto es un horror. Esto es un horror, no es la ancianidad en todo caso, sino es cómo llegás a esa ancianidad. Bueno, así sale la historia, y vos después vas uniendo y poniéndole los símbolos que quieras o lo que sea, pero partió de algo en lo cual yo me sentí sensible. Por ahí hay otro, entra, le ayuda y no le pasa nada. Entonces, creo que te tiene que pasar algo con lo que escribí para que eso después se vea reflejado en la pantalla. Si no te pasa cuando lo estás escribiendo, no pasa. Es como todo, me parece. Sí, los enfermeros no escriben historias de terror, porque sería tremendo. A mí me pasa, yo utilizo un poco la idea que decía Fabi, que es, no sé cómo terminan mis guiones, porque me gusta descubrirlo, ya pasando la página 60. Por lo general intento que haya dos ideas que sean originales y que no tengan nada que ver una con otra, y que esas dos ideas sean como la chispa de todo lo que viene. Cuando escribo, digamos, sucede a veces de que no encontrás el final, y el final para mí siempre es un parto, siempre son los 9 meses de embarazo y ¡pum!, explota el guión ahí, que es, ¿lo encontré o no lo encontré? Tengo muchos guiones que no he terminado porque no he encontrado el final y he dicho, este guión seguramente es una porquería, así que lo dejo ahí. Y un poco, creo que la base, todos somos diferentes, ¿no? Como artistas y personas, yo creo que para escribir una historia de terror tienes que tener presente el humor, porque para mí siempre el timing del humor es exactamente el mismo timing del terror. Cuando vos estás contando un chiste, estás haciendo una gracia para que el otro se ría, si el otro se da cuenta cuál es el remate de tu chiste o hacia dónde vas, o si lo conoce el chiste, no se va a reír. Entonces ahí es donde tiene que estar la originalidad y donde tiene que estar el timing de poder asustar en el momento que tenés que asustar o rematar tu chiste en el momento de rematar tu chiste. Por eso el timing en un guión, en todos los guiones tiene que ser bueno, pero en un guión de terror mucho más, igual que en un guión de una comedia. Y en lo personal a mí, esto ya es ideológico, pero creo que si tenés la posibilidad de tener libertad e independencia para con tu obra, no tener límites, digamos, ni morales, ni ningún tipo. O estás haciendo una película de terror. Yo siempre digo que yo no soy mala persona, yo soy un hijo de puta, pero no es lo mismo. Ustedes me conocen, no soy mala persona, pero soy medio hijo de puta. El humor negro me encanta y creo que es la base de esa maldad, ¿no? Esa maldad que hace que piense en tal vez situaciones o desgarradoras o perturbadoras y que esas las puedo volcar en el cine. Eso la psicopedagoga me decía cuando yo tenía 11 años, que a mis historietas yo canalizaba la violencia a través de mis historietas. Por suerte, soy un pan de Dios hoy cuando de grande. Eso. Momentos Bueno, dramáticos en la vida. Uno se empieza
es común reírse en una situación dramática en tu vida cotidiana, que te empezás a reír porque decís, esto no puede ser tan terrible, y te causa gracia lo terrible que te está pasando. El trauma o lo que sea es como que genera algo ahí. Y también es muy catárquico, ¿no? Poder también hacer, para mí el cine de género sí es súper metafórico, que creo mencionaste algo de que es metafórico, ¿no? Lo que están diciendo, el comité de Inca. Simbólico. Yo creo que totalmente, que los miedos del inconsciente colectivo están todos plasmados ahí y es una catarsis muy fuerte que genera el cine de género. Por eso también creo que hay algo súper terapéutico de ver una película de terror, que termina y como que tenés una felicidad agregada de que, estuvo re bueno, cuánta gente explotó por el aire, ¿viste? Esas explosiones de sangre, ¿viste? Estaba buenísimo. Como que hubo ahí algo que necesitaba descargar que salió y bueno, y que eso es súper sanador. Así que, gracias. Bueno, les quiero agradecer por estar acá. Agregar, digamos, que el tema, volver al tema que habías mencionado de la distribución, te voy a decir una cosa que me dijo el actor de Terrifier, con el que hablé hace poco, David. El fan del terror es el fan más leal que vas a encontrar. O sea, miren, estamos todos cagándonos de frío, pero estamos acá. Y como esta gente hay mucho más. El tema es que hay que saberlo comunicar. Y yo lo que quería con toda esta actividad es mostrarles a ustedes que toda esta gente y a ustedes que estos genios necesitan de su ayuda. Así como en todos lados, los directores de Estados Unidos de terror también están en la lucha. Así que hagan eso, compartan las películas, pongan en las redes, o sea, porque nadie lo va a hacer, o sea, no promocionen la grasada de Marvel y Netflix, y ellos tienen plata, no importa. Esto es lo bueno, porque en una era donde estamos comiendo hamburguesas todo el tiempo, a ver, yo quiero ver cosas originales, quiero ver cosas buenas, quiero ver cosas que tengan cuerpo, ya sean terror comedia, ya sean terror drama, lo que sea, quiero ver cosas originales. Y bueno, dicho esto, bueno, me acuerdo, y hay que empezar a movernos entre nosotros, ¿no? Yo me acuerdo una anécdota, me acuerdo Gonzalo cuando no había entrado Nocturna a Mar del Plata, que yo te dije, bueno, ya fue, armate un festival propio y ya está, romperle ese culo. Y me decía, no, pero eso es imposible. Y yo digo, bueno, miren, se puede. Así que lo que les digo a todos es, apoyemos a estos genios, metámosle onda, vean todas sus películas y a meterle, gente, a meterle, porque bueno, nada. Fue como la de Ármense un partido político. ¿Eh? La de Ármense un partido político. No, eso. Pero bueno, nada, eso, qué sé yo. Yo como fan de, digamos, siempre como soy un gran fan del género, pero soy un fan proactivo, que es metámosle y armemos cosas. Por cierto, la foto con todos ellos son 30 dólares cada una. No, mentira. No, esta no es la grasa de Comic Con. Pero bueno, aprovecho y tiro el palo. Y otra cosa, chicos, Clara es muy buena actriz, así que ténganla en cuenta. Bueno, gente, un aplauso para estos genios, por favor. Vamos. Foto. El duende verde también. Vamos, duende. Vamos todavía. ¿Quién será el duende verde? ¡El Duende Verde! Tráiganme a Peter Parker.